Bienvenidos a Conexión Gran Canaria, donde hoy les mostraremos una parte de esa agenda cultural que tenemos en la isla de Gran Canaria. También les daremos algunas soluciones ante situaciones problemáticas económicamente como endeudamientos o quiebras, y además les daremos recomendaciones para mejorar la salud mental. Disfruten de este programa tan interesante y tan importante. Bienvenidos a un nuevo programa de Conexión Gran Canaria, donde en esta ocasión vamos a tratar de temas habituales como son los problemas económicos, algunas deficiencias a la hora de saber cómo gestionar el dinero y cuáles son las situaciones que puede acarrear esta falta de conocimiento. Por eso tenemos aquí en nuestro plató a Samuel Díaz, jefe territorial de Canarias Sin Deuda y abogado, que nos va a explicar y nos va a asesorar un poco en este tipo de situaciones. Bienvenido, Samuel. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias por atendernos en estos momentos y en esta entrevista donde vamos a conocer un poco esa misión que tiene Canarias Sin Deuda. Sí, la misión de Canarias Sin Deuda no deja de ser otra que hacer que la totalidad de la ciudadanía vuelva a recuperarse económicamente, y no solo recuperarse, sino reinsertarse en el círculo económico, lo cual redunda en beneficio de todos. ¿A cuántas personas han podido beneficiar hasta el día de hoy y cuál ha sido ese impacto económico? El número de personas no te lo sabría decir, sí que se cuentan por cientos y seguramente por encima de los 1000, pero el número exacto no te lo podría decir, ¿no? Pero al final todos los días entra gente nueva, todos los días se hacen y terminan expedientes nuevos, entonces es una rueda que no para. Entonces, en cuanto a las expectativas, no es otra que seguir haciendo que crezca ese número, y ya no solo en Canarias, sino en el resto de toda España, ¿no? Es decir, Canarias Sin Deuda nace aquí en Canarias y para los canarios, pero actualmente también quiere expandirse al territorio peninsular y hacer el bien que está haciendo aquí también allá. La verdad que han cambiado la vida de miles y miles de personas, sobre todo de canarios donde ha nacido este servicio. ¿Cuál es el perfil más o menos que han tenido durante este tipo de situaciones? El perfil de los clientes, de los deudores, no está muy definido en el sentido de que entra de todo, es decir, desde personas que están desempleadas, pensionistas o salarios muy altos, como pueden ser médicos con cierta experiencia, o funcionariado público de todos los sectores también. Es decir, esta ley, este procedimiento no discrimina a nadie, independientemente de la clase de la que venga. Lo único que busca la ley es colocar a esa persona de nuevo en una situación correcta y que pueda volver a tener esa segunda oportunidad, ¿no? Una nueva vida, y que no tenga que arrastrar una losa de deudas hasta el día de su muerte. Como bien decías, la ley de la segunda oportunidad, ¿en qué consiste y cuáles son sus requisitos? La ley de segunda oportunidad, que no deja de ser un concurso de acreedores de persona física, es un mecanismo legal que viene a reducir la carga financiera total o parcialmente de aquellas personas que lo necesiten y cumplen una serie de requisitos. Los requisitos son, entre comillas, sencillos. Omitiré una serie de requisitos técnicos porque eso, hasta que no se vea, no se podría decir, pero básicamente se puede resumir en que sean deudores de buena fe. ¿Y qué quiere decir esto? Porque es muy indeterminado. Pues que sean deudores que contraigan esas deudas o las hayan contraído de forma no temerosa o negligente. Es decir, que no hayan contraído esa deuda a sabiendas de que no iban a poder pagarlas o con el único ánimo de enriquecerse y no pagarlas. Entre otras cosas también que no tengan antecedentes penales por delitos socioeconómicos contra el patrimonio, seguridad social, derechos de los trabajadores y todo lo que
que se pueda circunscribir a ese concepto y que previamente no haya pasado por un concurso de acreedores y haya sido calificado como culpable. Esto es bastante complicado que pase, pero entre otras cosas, ¿no? Entonces, cumpliendo esas premisas y 2 o 3 más que la ley nos exige, que normalmente el 90 y pico % de la población lo va a cumplir, ya podría acceder a este mecanismo. Y viendo lo que acabas de comentar, ¿cuáles son las situaciones que llevan a estos clientes a llegar a esa condición de no poder pagar esa deuda? ¿Cuáles suelen ser los factores comunes? Es muy variado porque sí que es verdad que llega absolutamente de todo y muy diverso, es decir, muy diferente, pero lo normal es que suele llegar la típica quiebra empresarial, es decir, a un autónomo que de toda la vida le ha ido bien y, por ejemplo, con esto de la pandemia y su clausura, a partir de ese momento hubo un punto de no inflexión y no se pudo seguir adelante con ese negocio, tuvo que cerrarlo y además de ello arrastrar deudas con todo tipo de proveedores financieras y entidades públicas. También es bastante común la pérdida de ingresos de personas con nómina, es decir, que quedan en desempleo o pasan a situación de pensionista porque venían ganando un salario bastante alto y la pensión se le baja. Hay de todo, pero también es bastante común aquellos créditos, es decir, aquellas personas que han contraído créditos para pagar enfermedades que no cubre la seguridad social o a pesar de cubrirlas, la urgencia requiere que sea bastante más rápido, incluso fuera de España, y tener que financiarlo de alguna forma, ¿no? Hay de todo, cabe todo, mientras sean deudores de buena fe. Y ahí es donde ustedes entrarían para intentar darle una segunda oportunidad a este tipo de personas. ¿Cuál sería el procedimiento? Sí, es decir, una vez el cliente contacta con nosotros, ¿no?, a través de los distintos medios, hoy día pueden contactar con Canarias Sin Deuda por todas las vías que existen, online, presencialmente, telefónico, lo que se prefiera. Y a partir de ahí se le va a dar una cita, ¿no? Una cita donde vamos a informarnos un poquito de las circunstancias del cliente y demás, y a partir de ahí ya pasamos nosotros a estudiar por dónde podemos caminar, ¿no?, y cuáles son las alternativas. Una vez lo tenemos claro, le vamos a pedir una serie de documentos que acrediten todas estas circunstancias que alegan. Y una vez tengamos estos documentos, ahí sí que empieza el estudio de verdad de ese expediente, ¿no? Es decir, empezar a armar todo ese expediente para luego presentarlo ya en el juzgado. Una vez presentado en el juzgado y se ha admitido a trámite esa solicitud de concurso o demanda, es donde empieza ya la batalla legal, ¿no? Donde vamos a estar ahí de la mano del juez o incluso de los acreedores, porque este procedimiento no solo abogado, juez o cliente, sino también de los acreedores. Y donde vamos a tener que demostrar esa buena fe de la que hemos venido hablando, ¿no? Entonces, el objetivo primero es demostrar que no ha habido negligencia, que ha sido un deudor de buena fe, que no hay movimientos extraños o movimientos patrimoniales, etcétera. Y a partir de que se cumpla todo eso y se quede acreditado, a partir de ahí vamos a solicitar la cancelación de las deudas, ¿no?, la exoneración del pasivo insatisfecho, que se llama. Ahí el juez entrará a valorar que todo lo que se ha dicho es cierto, documentalmente y subjetivamente, y en caso de que lo estime oportuno, que gracias a Dios lo normal es que lo estime oportuno, se concederá esa exoneración, ¿vale? A partir de ese momento las deudas se consideran canceladas, nadie les puede exigir ni vía judicial ni extrajudicial el pago de esas deudas y pueden volver a comenzar, como ha pasado con muchos clientes que han vuelto a abrir negocios, han vuelto a emprender en general o han retomado su vida sin la preocupación de estar pendiente al teléfono que lo están llamando los acreedores. Y después de tantos casos de éxito, el cambio de vida de miles de personas, ¿cuál es la respuesta que reciben ustedes de sus clientes? Pues la satisfacción plena, ¿no? Es decir, muchos clientes nos dicen que literalmente les hemos cambiado la vida. Gente que viene moralmente hundida hasta puntos en los que no deberían de llegar, pero si comparamos la cara del cliente cuando entra por nuestras oficinas a cuando sale con la resolución, pues es una cara totalmente diferente, ¿no? Incluso hay clientes que después de meses siguen pasando por la oficina solo para vernos o para traernos algún detalle de lo agradecidos que quedan. Entonces nosotros nos quedamos con eso, más allá del negocio que haya detrás, porque esto al final no deja de ser un negocio, sino con la gratitud de esos clientes que hace que todos los días uno se levante con ganas de ir al trabajo, ¿no? Samuel, ese trabajo increíble que hacen desde Canarias Sin Deuda está al acceso casi de todo el mundo, porque como comentabas al principio de esta entrevista, surge en Canarias, pero ahora se está expandiendo a la península. Correcto, nace en Canarias, justo además después de la pandemia, ¿no?, del COVID-19,
Con el buen hacer y con muchísimo trabajo detrás logramos establecernos bien en Canarias y hacernos conocidos, acumular una serie de resoluciones y de resultados muy satisfactorios que nos han hecho crecer en las islas física y telemáticamente. Y ahora hemos querido trasladar desde principios de año esto a Península, ya empezamos a operar allí, ya empezamos a tener los primeros resultados positivos allí y esperamos que a lo largo de los próximos meses o años poder establecernos de la misma forma que estamos aquí, allá en Península, ¿no? Y que se pueda hablar de la misma forma que de aquí, o mejor si cabe. Samuel, una última pregunta. Para llevar a cabo un procedimiento como es el que han llevado a cabo con sus clientes, ¿tiene que ser de forma presencial o también se puede hacer de manera online? Caben las dos formas, es decir, nuestra empresa está hoy día totalmente preparada para tramitar los expedientes 100% de forma telemática, es decir, online. Tenemos una aplicación a disposición de los clientes para que ellos mismos puedan gestionar allí la documentación o incluso subirla desde el teléfono móvil. También lo pueden hacer incluso todo vía telefónica, porque se puede hacer sin problema ninguno. Y si los clientes prefieren venir presencialmente, pues nosotros encantados los atendemos y allí lo vamos a ayudar sin duda. Por lo que desde Canarias Sin Deuda ofrecen todo tipo de facilidades para que el cliente pueda acudir a ustedes a solucionar y a cambiar su vida, como bien dice esa ley de segunda oportunidad. Para los espectadores que nos están viendo en estos momentos, si podrías recordar esas sedes donde se encuentra Canarias Sin Deuda, aparte de esa tramitación online. Sí, actualmente estamos en Gran Canaria, en Tenerife y en Lanzarote. Entonces pueden pasarse presencialmente por allí o acceder a nuestra página web, canariasindeuda.com, y a través del formulario pequeñito y muy rápido de rellenar, poner sus datos, y en menos de 24 horas están recibiendo una llamada nuestra, a excepción de sábados y domingos, que ya contactaríamos el lunes. Perfecto, muchísimas gracias Samuel Díaz, jefe territorial de Canarias Sin Deuda y abogado también, que muchas felicidades por la labor que hacen, porque la verdad que cambiarle la vida de esta manera, de este impacto económico a miles y miles de personas, debe ser súper gratificante. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por supuesto. Pues como han escuchado, Canarias Sin Deuda cambia vidas y soluciona situaciones bastante complicadas. Nosotros vamos a seguir descubriendo historias interesantes y una agenda cultural que tendremos en la isla de Gran Canaria. A veces el camino se complica y no resulta fácil avanzar. Pero no te preocupes. Para eso ya estamos nosotros. En Canarias Sin Deuda te ayudamos y asesoramos para que puedas seguir adelante. Canarias Sin Deuda, tu segunda oportunidad. Volvemos de este pequeño descanso para presentarles un proyecto muy interesante, una obra que está muy comprometida con la lucha del pueblo saharaui, una obra social de la que es protagonista Marta Viera, con la que estamos ahora mismo. Y muchísimas gracias por atendernos. Marta, ¿cómo estás? A ustedes por invitarme, estoy muy bien, gracias. Marta, estamos hablando en próximos días vamos a tener el estreno del Sáhara, la barca del desierto, una obra que reivindica esa lucha del pueblo saharaui, un pueblo que lleva luchando por sus tierras desde 1975. Exactamente, aprovechando el aniversario, los 50 años, pues pretendíamos también volver a poner foco y demostrar que todavía están ahí, que no nos olvidamos de ellos y que hay que solucionar varios temas. Este proyecto se enmarca dentro de las producciones del Laboratorio Galdós Internacional, unas producciones que se realizan en base a unas investigaciones, que se realizan viajes que, si no me equivoco, a principios de este año 2025, parte del equipo del laboratorio viajó a una de las zonas del Sáhara Occidental para documentarse, para conocer las historias de primera mano. Sí, exactamente, entre ellos Mario Vega, que también estaba asesorado con parte del equipo, de mano de Baba Hameida. Ella nos abrió la puerta de su casa y entonces él fue para allá, hizo todas estas entrevistas, documentación y demás, sobre todo también buscando el personaje del camello, de la camella, que existe en el espectáculo de Sáhara, la barca del desierto. Y entonces también aprovechó pues para informarse de la relación de los camelleros con sus camellos, de tal cual, y sobre todo para hablar y para vivir en primera persona qué significa vivir allí
y qué significa estar allí, hacerse una idea de lo que puede ser durante tantos años. Yo tuve la suerte de en 2008, 2009, no me acuerdo exactamente, pude estar en los campamentos de refugiados, que fui con un proyecto de Clown Ballet, que es una compañía de Tenerife, de mano de Payasos Sin Fronteras, y tuve la suerte de poder vivir esa experiencia, de acercarme a ellos y de conocer a un pueblo que es una maravilla. ¿Cómo podrías describir esa experiencia? ¿Cómo fueron esos días? ¿O cuánto tiempo más o menos estuviste? Yo estuve una semana y, bueno, no llegó a la semana, habrán sido entre viajes de ida y vuelta 5 días lo que estuve allí. Y recuerdo que para mí fue un descubrimiento de otra manera de ver las cosas. Cuando llegué a casa, cuando volví, ahí sobre todo fue cuando sentí el shock. Recuerdo llegar a casa y abrir el grifo del agua para darme una ducha y demás, y darle valor a eso a unos niveles que nunca antes había dado. Una situación que lleva viviendo este pueblo, muy unido al pueblo canario desde casi que el comienzo de esta lucha, y en la que podemos conocer todos esos privilegios que tenemos al vivir en Canarias y esa emotividad que nos puede generar vivir con esa gente que lleva su día a día de una manera optimista. Sí, es sorprendente porque precisamente creo que es un pueblo súper resiliente, ¿no? Están constantemente, o sea, pese a todo, tienen una fuerza increíble y una de las cosas que también aprendes es como a quitarle peso a las tonterías, ¿no? Hay cosas que son mucho más importantes, el ritmo saharaui también es otro, el cómo entienden y reaccionan ante las cosas, ¿no? Entonces es un aprendizaje estar con ellos. Los tiempos son fundamentales para poder asimilar también y tomar decisiones y reaccionar en consecuencia, ¿no? Entonces la verdad es que sí. Esta experiencia, la verdad, que seguramente te habrá beneficiado en esa interpretación de la vida de Manuela Rodríguez, de la que está inspirada esta obra del Sáhara, la barca del desierto. Coméntanos un poquito sobre de qué va la historia. Pues mira, la historia de la barca del desierto cuenta el viaje de una joven canaria que viaja hasta el Sáhara español, en un momento en el que ella va allí un poco a buscarse la vida, a ganar un dinerito extra y demás, y acaba conociendo pues un pueblo maravilloso, crea unas relaciones allí que son fundamentales en su vida cambia, da un giro brutal, hace grandes amistades, se enamora, y claro, entonces ya empieza a echar raíces allí. Y al final es un viaje épico de una heroína que sale de su casa como una jovencita y acaba convirtiéndose en una mujer con toda esa experiencia de mano de un pueblo que le enseña a ella a crecer y a evolucionar, ¿no? Y es un viaje épico, de aventuras y emocional. Y un espectáculo también muy sensorial porque la puesta en escena es muy visual y evoca muchísimo ese Sáhara, ese desierto. En esta obra hay dos protagonistas, tú y la camella Janina, si no me equivoco. Janina, sí. ¿Qué papel juega la camella? Janina es fundamental en la historia de Manuela, porque ella tristemente va perdiendo a seres queridos y encuentra en Janina un apoyo fundamental para ella poder seguir su viaje. Acaban siendo compañeras fieles, amigas, pero sí es verdad que su relación no empieza 100% como en el mundo de fantasía. Y entonces es muy bonito porque se va construyendo esa relación con la camella y con Manuela. Al final ese tipo de relaciones creo que son las que se consolidan con más fuerza porque en un inicio no tienes esas expectativas de va a salir todo bien, voy a estar súper bien con esta relación y al final sin darte cuenta creas un vínculo impresionante. Sí, de hecho se trataba un poco pues de eso, ¿no? De ver como que cada una camella saharaui y una chica canaria, cada una con su, más que carácter, con su personalidad, ¿no? Ese choque que después cuando encuentras esos recovecos por los que colarte y coincidir con la otra y de repente ahí sí que se arma algo fuerte, ¿no? Algo estructural muy poderoso y es lo que ellas generan, una relación de amor entre las dos. Se nota la emoción con la que describes esta obra
¿Cómo está siendo interpretar este papel? La verdad es que para mí, hoy por hoy, es el trabajo que más me ha supuesto. Porque ya no solo interpretar a Manuela, que Manuela además está en diferentes épocas de su vida, ¿no? Hay saltos temporales, porque cuando empieza la obra ella es mayor, o sea, más mayor, que cuando viaja, entonces empieza a recordar y hay viajes de ida y vueltas en el tiempo, que eso ya supone un trabajo importante. Por supuesto, toda la emoción de ese viaje, todos los colores que tiene la pieza, porque pese a ser una pieza épica o dramática, por decirlo de alguna manera también, está llena de colores, de momentos ligeros, de ternura, ¿sabes? No solo dolor sino que hay mucho colorinchi por todos lados. Entonces, claro, todos esos dibujos, esos saltos de estados, esos cambios de estados, me suponen muchísimo. Además de que también estoy constantemente en escena, ayudando también pues a todos los cambios escenográficos y demás. O sea que estás todo el rato, si no es en una cosa en otra, y el foco tiene que estar muy claro. Muy centrado. Sí. En estos días se están haciendo esos ensayos, afinando y perfeccionando todos los detalles para ese estreno este jueves 19 y viernes 20. ¿Cómo están siendo estos ensayos? Para nosotros en general los ensayos horror son un regalo, porque pues si son 20 personas más que ven el espectáculo antes de tenerlo ya cerrado, o sea, son 40 ojos capaces de ver cosas que nosotros no vemos. Y cuando uno está dentro de la sala de ensayo, muchas veces, como tienes el proyecto tan cerca, te falta esa perspectiva, ¿no? Entonces, en general, los ensayos de horror son una maravilla porque nos ayudan a descubrir cosas que ni nosotros mismos hemos visto. La mirada del espectador siempre enriquece el espectáculo, o sea, sin él no existe espectáculo, o sin ella. Entonces, para nosotros es una de las partes más interesantes del proceso. ¿Podría decirse también que esos nervios, podría neutralizar esos nervios al día final del estreno? ¿O igualmente existen esos nervios? Esos nervios no se van nunca. Pero sí es cierto que, claro, como con todo en la vida, cuanto más experiencia tienes sobre algo, más herramientas sacas para llevarlo adelante, ¿no? Y entonces existen, lo que pasa es que colocados de otra manera, porque un estreno es un estreno y además en este proceso seguimos trabajando hasta el último día, o sea, muchas veces no tenemos el espectáculo 100% cerrado, que tú dices, ya no se mueve nada más, hasta el día antes, que a lo mejor se cambia algo, ya detallitos, pero son cambios. Y entonces estamos hasta última hora trabajando, y esos nervios pues aumentan. Pero seguramente que todo saldrá súper bien, y más con la trayectoria profesional que tienes, con tantos premio réplica a la mejor actriz en 2013, 2015, 2020, 2022 y 2024. Y tampoco me quiero olvidar del reciente premio Arcoíris que recibiste este año 2025. Así es, tengo la suerte, la verdad, de haber recibido todos estos reconocimientos, que para mí fundamentalmente son una ayuda para que el trabajo se siga viendo, para que las historias que contamos se sigan viendo. Más allá de mí, yo soy una herramienta más dentro de un conjunto, pero sí que reconozcan mi trabajo ayuda a que más gente se interese por lo que estamos haciendo, bienvenidos sean siempre. Y esta obra del Sáhara, La barca del desierto, es una producción conjunta entre la productora Una hora menos y el Teatro Pérez Galdós, además dirigida, como comentábamos, por el reconocidísimo Mario Vega, también director de esta productora, y de la que también has formado parte en un proyecto anterior vinculado también al Sáhara Occidental. Sí, nosotros el primer trabajo que hicimos, bueno, de hecho creo que fueron de las primeras cosas que hice con Mario, no fue si la segunda, la tercera, pero él desde que trabajamos juntos la primera vez ya la empezó a rumiar, ¿no? Y bueno, ya existía la obra, la novela Me llamo Suleimán, escrita por Antonio Lozano, y él tenía la idea de adaptarla a teatro, que ahí ya nos íbamos a Mali, a un chico maliense y demás, pero vamos, a través de Antonio Lozano es cierto que siempre hemos tenido un vínculo muy directo, o tuvimos un vínculo muy directo en su momento sobre todo, que hemos intentado mantener con África. Y creemos que es un gran desconocido para nosotros, que somos hermanos, que estamos al lado, que geográficamente somos África,
y entonces siempre intentamos acercarnos un poco en general a ese gran continente, ¿no? Este año precisamente hacemos 10 años del estreno de Me llamo Suleimán, y Sáhara, la barca del desierto, al final es como un poco... Es curioso, ¿no? Porque en estos 10 años justamente aparece este nuevo proyecto que vuelve a ser un unipersonal, por decirlo de alguna manera, vinculado a África, a la lucha también de un pueblo por conservar su dignidad. Y entonces ha sido como un poco un cierre e inicio de ciclo nuevo, que es bastante mágico, la verdad, como ha coincidido todo. La verdad, Marta, estoy deseando que llegue ese estreno porque lo cuentas con tanta emoción, con tanto orgullo, que digo, yo tengo que ver esa obra ya. Me he perdido esos ensayos de error, pero te aseguro que estos jueves o viernes estaré ahí para ver esa obra tan importante y de la que podemos conocer esa historia del Sáhara Occidental. Sí, nosotros, bueno, qué decirles, invitados a todos, por supuesto. Tenemos muchas ganas de compartirlo con ustedes porque además creemos que es una historia que se tiene que escuchar para que no se olvide. Hay un pueblo que nos está esperando y entonces cuanta más gente lo vea, pues mejor. Y Marta, ya lo último, un mensaje a esos espectadores que nos están viendo en estos momentos. ¿Cómo describirías esta experiencia y ese mensaje para que la gente, que ya casi que lo acabas de hacer, para que no se pierdan esta oportunidad de vivir desde dentro esta obra tan interesante? Pues mira, yo además de, por supuesto, la temática vinculada con el pueblo saharaui, también destacaría que es un montaje y una puesta en escena que es muy atractiva. Es un viaje sensorial y emocional que yo creo que cautiva al público desde el minuto 1 y de verdad, verlo. Después ya, que guste o no, pues otra cosa. Pero por verlo no creo que pierdan nada, todo lo contrario. Así que invitadísimos. Seguramente estaremos ahí y veremos esa obra de arte en la que se ha puesto tanto cariño, tanto trabajo y tanto esfuerzo. Y muchísimas gracias, Marta, por atendernos, por describirnos esta obra de una forma tan bonita y de formar parte de este proyecto tan importante. Muchísimas gracias a ustedes por atendernos y por darnos voz también, al fin y al cabo. Muchísimas gracias, Marta. Y nosotros vamos a seguir con más invitados. En unos instantes vamos a tener a una invitada especial que nos ayudará a cómo desarrollar esos problemas que tenemos a diario o esos consejos que podríamos aplicar en nuestra vida. Como les decía hace unos instantes, tenemos a una invitada muy especial que nos va a ayudar a saber la importancia de cuidar nuestra salud mental, y es que estamos con la reconocidísima Leila Portillo, experta en psicología en la isla de Gran Canaria. ¿Cómo estás, Leila? Pues muy bien, Maren, yo encantadísima de estar aquí, muchas gracias por tus palabras. Aquí estamos intentando pues acercar a la audiencia esa importancia de la salud mental, como bien haces tú a diario en tu trabajo, y en específico en la 5ª edición que hace nada fue de Corazonadamente La Semilla. Háblanos un poquito de ese evento. Pues ese evento es una jornada para mi equipo y para mí súper especial, porque efectivamente intentamos acercar esa figura del psicólogo o la psicóloga y de las herramientas que tiene la psicología para la población en general. Es decir, es como si de repente tuviésemos información, conocimientos o herramientas solamente unos pocos, cuando si las pudiéramos tener tanto hombres como mujeres, como jóvenes, como niños, familias, empresas, entidades, comunidades, pues seguramente sufriríamos menos y sentiríamos mayor sensación de felicidad. Esa palabra, la que decías ahora, sentir, darle vida,
no, si no mal recuerdo, decías, hay que escuchar el sentir para que no se convierta en síntomas. Yo creo que lo cambié un poquito, pero... No te preocupes, efectivamente, que hay que escuchar las emociones, porque las emociones no escuchadas, las historias de vida no escuchadas, no compartidas, no entendidas, se convierten en síntomas. Y es muy importante porque al final terminamos enfermando o sintiendo mucha sintomatología que podamos confundir con razones más físicas y tienen su origen en un problema más emocional o más psicológico, sí. Por eso es muy importante que ya tú se lo dices a todos tus clientes y tus pacientes, perdón, y nosotros vamos a intentar acercar con esta entrevista a todos nuestros espectadores para que le den valor a esa salud mental que por poquito que la cuidemos, pues vamos a ver el cambio en nuestro día a día. Por eso veíamos que en esa quinta edición, que ha tenido un total éxito de Corazonadamente La Semilla, tuviste la participación de varias expertas en psicología, casi 200 personas, si no me equivoco, participaron, por lo que vemos el trabajazo que se ha llevado a cabo en estas jornadas. Sí, participaron mis compañeras del equipo que han estado ahí desde el Corazonadamente 1, María Mateo y Patricia Carretero. Tuvimos también el placer de contar con otras dos compañeras que no colaboran directamente conmigo en el gabinete, pero sí que creamos sinergias, que son Alejandra Ponce y Conchi Acosta. Se me ponen los pelos, las nombro y se me ponen los pelos de punta por el trabajo de meses de coordinación, de seleccionar el contenido, el conocimiento, la información que vamos que divulgamos. Y esta edición pues súper especial además porque queríamos que descubrieran el origen de las emociones, que entendemos que las personas están un poco despistadas y también una de las informaciones que trasladábamos, y además arrancaba yo así la jornada diciendo que a veces la emoción nos dice que hagamos una cosa y justamente hacemos la contraria. Y nada, ese número pues para nosotras súper grande de afluencia, que todo empezó en un coworking con 50 personas, que ya también nos pareció una pasada, y ahora pues ya se empieza a consolidar y la gente creo que lo que valora es la accesibilidad a la información, que utilizamos un lenguaje sencillo, que mucha gente viene con miedo, lo voy a entender, no va a ser algo académico, no es un congreso de psicología, ¿no? También nos recalcan el cuidado, la capacidad de organización, de que esté todo como muy hilado con sus timings, una escaleta muy cuidada, el cuidado al detalle, ¿no? Y ese cariño con lo que le damos la bienvenida, ¿no? Ese es el trabajo que destaca la labor que hacen las distintas profesionales, en este caso tú, Leila, y por lo que hemos contactado contigo para que nos lleves esa forma de comunicar la importancia de la psicología de forma accesible, directa y fácil. Por eso queríamos aprovechar este momentito para que los espectadores pues conozcan un poquito esa importancia de la salud mental y algunos consejitos que nos puedas dar para que el día a día sea más fácil. Pues mira, yo encantada. Quizás lo primero que me viene es que todo parece más fácil de lo que puede llegar a ser, pero a la vez entiendo la dificultad que le producen a muchas personas, sobre todo por esa inexistente educación emocional que hemos tenido, ¿no? La herencia al final familiar, pues también en las escuelas, esos tabúes, pues quizás la primera, digamos, pues información o herramienta que además daba título a Corazonadamente 2 es que hay que hablar para sanar y hay que hablar para prevenir, porque en ese compartir en el que yo te cuento mi historia y veo que no estoy sola o solo, porque además sé que de alguna manera o intuyo que te puede también estar pasando, ya se sucede algo terapéutico. Y de qué hay que hablar, pues hay que hablar de prácticamente todo, de todos esos temas tabú, ¿no? De creencias que tenemos, de esas emociones que no nos apetece sentir, pues también de sexo, de religión, de fútbol, todo lo que evitamos. En las reuniones familiares, sí. Lo que no se tiene que hablar. Y luego está Leila Portillo diciendo, hay que hablar de todo lo incómodo. Sí, además nosotras valoramos un montón y creemos que es síntoma también de bienestar y de salud el sentido del humor. Entonces también yo me pongo un montón de veces de propio ejemplo de decir,
a mí me ocurren las mismas desgracias, ¿no? Y además a veces separo el desgracias, porque luego a veces pues del horror lleva al final a una resiliencia o a sensaciones o a momentos de belleza en la vida. Y después de esto de hablar, de compartir, porque al final pues hace que prevengamos los problemas tipo ansiedad, depresión, sintomatología física. En este Corazonadamente hablamos especialmente de una herramienta que para mí me parece clave para la prevención de los trastornos mentales, que es la validación emocional, que es yo legitimizo y creo que tus emociones, tus pensamientos están bien tal y como son. Y si necesitan alguna transformación en esa conversación y en ese no juicio, se puede dar la transformación, ¿no? Que al final, como comentabas, esa comunicación, el contar los problemas, contar esos temas incómodos, tenemos que tener en cuenta que recibimos otro punto de vista, pero que hay que tener cuidado con ese punto de vista por si acaso desvaloriza esas sensaciones o emociones que tenemos. Por lo tanto, siempre hay que tener una autocrítica en el sentido de qué información estoy recibiendo, es un apoyo, es una crítica, me están haciendo de menos mis emociones, que al final y al cabo hablando se solucionan las cosas, pero hay que tener cuidado con eso también. Exacto, porque además, como explicaba, que la ciencia lo que nos dice es que cuando nosotros juzgamos lo que la otra persona nos está lo que nos está contando, le estamos haciendo culpable pues de su situación, por ejemplo, lo que provocamos en realidad es que aumenta la respiración, fisiológicamente, ¿no? Lo que es el corazón empieza a latir muchísimo más rápido, sudamos, gestionamos peor todo lo que es la frustración, el fracaso, nos empezamos a sentir culpables como si eso hubiera algo incorrecto dentro de nosotros, de nosotras, y la validación en un primer momento de decir, te entiendo o explícamelo mejor, de otra manera, yo en tu lugar seguramente me pasaría algo parecido. Pues yo te voy a dar mi punto de vista, pero no es porque el mío sea mejor, etcétera. Lo que logramos es que la persona se siga abriendo, siga compartiendo, siga pidiendo ayuda, que esa sería, digamos, pues otra de las herramientas, ¿no? Por nombrar otra, que a veces nos cuesta mucho pedir ayuda. Ese es un punto bastante importante y creo que es el inicial para poder exteriorizar todos esos problemas que tenemos. Pueden ser más pequeños o más grandes. Claro. Todos son válidos y de todos hay que hablar al final y al cabo para mejorar ese día a día. Y por eso uno de los títulos que me llamaba la atención en Corazonadamente la Semilla era darle sentido, lugar, significado y calma al sentir. Exacto, esas fueron las 4 ponencias principales, todas muy coordinadas, todas muy hiladas, que mucha gente piensa que a veces que puede ir acorazonadamente, asistir a la ponencia que digamos le pueda llegar a interesar e irse, cuando en realidad tiene sentido cuando has escuchado todas en su conjunto, ¿no? Entonces efectivamente explicamos todas las características basiquísimas que tienen las emociones, pues que independientemente de la raza, la religión, el lugar de nacimiento, todo el mundo las siente y las podemos reconocer, que son universales, que aparecen, que hay veces que tú no quieres, pero que aparecen, etcétera, etcétera. Tampoco voy aquí a destripar para que puedan venir o para que incluso empresas o entidades quieran, ¿no? Como, bueno, replicar ese en otro lugar, entonces no destripo más, pero ese era el darle sentido. Darle lugar, ahí explicamos toda la relación y conexión entre mente y cuerpo, que a veces hacemos esa diferenciación cuando María Mateo lo explicó perfectamente, que es que el sistema nervioso se irradia todo y que podemos tener desde la cabeza a los pies síntomas asociados a pues problemas como digo, emocionales o psicológicos, y explicó muy bien cómo todos nuestros, digamos, cerebros tenían que estar coordinados para poder tener una respuesta afrontativa, pues eso, con más capacidad y menos sufrimiento ante los problemas incluso cotidianos de la vida, no unos problemas a lo mejor más que llamaríamos traumáticos. Luego yo le di el significado, por decirlo de alguna manera, que hablaba y cerraba también un poco lo que decía Patricia en el primer momento, de que las emociones nos recuerdan de verdad que estamos vivos, y a veces hemos patologizado y hemos llamado trastorno mental a sensaciones físicas, emocionales, tipo rumiación, sensación de que la autoestima pues, no está tan fuerte o que nadie nos valora y demás, que son en verdad síntomas de que estamos vivos y que estamos luchando por nuestra supervivencia.
y luego cerrábamos con darle calma al sentir con herramientas como por ejemplo la de pedir ayuda o la de validación, que también hablamos pues de la conexión por ejemplo con la naturaleza y la gratitud también, la nombramos y dimos ahí pautas de cómo favorecerla, cómo llevarla en el día a día. Y de los estudios científicos que avalan, ¿no? Porque todo corazonadamente está todo muy, muy bien argumentado. Aunque haya experiencias nuestras y como digo, historias también cercanas para que todo el mundo se sienta identificado. No enseñamos desde el púlpito, desde lo tengo todo resuelto, Sí. sino que estoy ahí contigo. Leila, voy a recoger una de las partes de esta jornada de Corazonadamente. Decías convertimos en trastorno algunas veces cosas que pueden ser síntomas de que somos humanos al fin y al cabo. Eso puede verse influido por esas redes sociales, las tendencias de que, por ejemplo, el TOC. Sí. Todo el mundo dice tengo TOC, porque al final no sabemos lo que significa el TOC específicamente, pero digo, no me gusta tener estos folios así, porque así, y ya digo, tengo TOC, te autodiagnosticas sin saber directamente. Por eso yo creo que hay que valorar más el trabajo de los profesionales, de que no nos podemos autodiagnosticar algo sin saber, sin tener las herramientas, por lo que siempre es recomendable acudir a los profesionales de la salud. Si hay alguna duda, siempre mejor preguntar, buscar una sesión y preguntar, porque efectivamente puede ser que es que a mí me guste que las toallas estén dobladas, como en circulito, más que en cuadradito, por así decirlo, y no es síntoma de TOC, es que cada uno puede tener sus gustos, a lo mejor porque le cabe mejor en el armario y está bien así, y no tiene por qué ser una enfermedad mental. Y luego yo también hago la crítica en realidad a la comunidad científica y a los propios compañeros que pues quizás porque están ya como en instituciones que son los que dictan o los que colocan esos manuales de trastornos mentales. Le hago la crítica porque todos los años salen trastornos mentales nuevos, ¿no? Y cuando entendemos que la mayor parte de los síntomas que hemos recogido de alguna manera y que hemos dicho, si cumples con todo esto, tienes un trastorno X, es el cuerpo funcionando para avisarte que seguramente no estés utilizando las emociones a tu favor, las personas no se sentirían tan locas. Porque la gente me pregunta, entonces no estoy loca. Digo, el tema es que todos entramos en estado de locura cuando no tenemos las herramientas, cuando sentimos tristeza y salimos de fiesta, cuando sentimos rabia y no ponemos el límite o no corregimos algo que nos gusta, o cuando sentimos miedo y en vez de utilizarla a favor, que es pues previniendo, ¿no? Controlando el contexto, lo que hago es que me quedo parada. Porque el miedo no es para quedarse parado, el miedo es para que seas transformarlo. Exacto, y seas prevenido un poco, ¿no? Entonces, para nosotros trabajamos mucho desde esa posición. Y si luego hay de verdad un problema que te ha impedido absolutamente pues la vida, ¿no? De adaptarte, de vivir, de salir de casa, de disfrutar, de sentir un momento de bienestar, pues bueno, pues hay otras herramientas o psicólogos, digamos, pues más clínicos, o sí se tiene que ajustar a un encuadre, pero si no, la mayor parte de nuestros clientes no tienen ningún trastorno mental, la verdad. Y también yo creo que entra bastante el tema del tabú en la salud mental. Al final, yo por decir, no, me siento triste y estoy con amigas, estoy en una cafetería, ¿por qué debería sentirme así? Y ya digo, no lo voy a decir porque voy a estropear el ambiente o me van a decir, está depresiva, por ejemplo, cosas así. Al final hablarlo, como decías al principio, es lo mejor porque al final te simplificas la vida, sabes los recursos que tienes que realizar para solucionar esa situación, o puede que tengas un mal día y listo. Y no pasa nada, exacto, porque además, igual que yo siempre pongo el ejemplo de los bebés se levantan cada día de una manera y como no hablan, no sé lo que les pasa, y lo que hacen las buenas madres, los buenos padres, es acompañarlos. Les encantaría tener más información, pero si lloran los abrazan, si intentan ver si es que lo que tienen es hambre, miran el culete a ver si tienen se han hecho pijos, se han hecho caca, ¿no? Es decir, pues quizás volver más a esa base, de decir, en vez de cuestionar, estás llorando, entonces te tengo que abrazar. Sí. Vale, que te veo cabizbaja, a lo mejor te tengo que preguntar cómo estás. Y si en ese momento en la cafetería no te apetece estropear o no quieres estropear el ambiente y quieres aguantar un poco,
¿vale? Pero a lo mejor al día siguiente o al otro decir, oye, podemos tener un encuentro en el que yo pueda abrirme o yo pueda contarles algo, es decir, vale, este momento era para divertirnos, pero también tiene que existir otros momentos, sobre todo en lo que son las relaciones significativas. El año pasado hicimos en el Corazonadamente el poder del vínculo, y es que y este año lo resaltamos, las relaciones, es decir, son claves para nuestro bienestar, para nuestra felicidad, y lo que ha dañado el vínculo, pues por como el cuidado, una negligencia, etcétera, se repara también en otro vínculo, cuando ya somos mayores, ¿no? De alguna manera con un profe, con una pareja, con una amiga clave, un amigo clave, un tío chachi, como digo, o un jefe, una jefa que te inspira. Y entonces es muy, muy importante que esas peticiones se encuentren en las relaciones. La verdad que está siendo una charla impresionante e interesante y estamos aprendiendo muchísimo, la verdad, con este ratito así, en el que de forma directa y sencilla, cercana, estamos sabiendo qué recomendaciones aplicar en diferentes situaciones. Porque, por ejemplo, lo que me decías ahora con el ejemplo de la cafetería, pues vale, aguanto ese día, mañana ya hablamos del tema, intentamos solucionarlo. Simplificar las cosas. Al final y al cabo. Sí, el tema es que simplificar requiere pues un poco, ¿no? Pues de bienestar, de lucidez, que no te cuesten las cosas. Entonces aquí estamos hablando un poco, pues, ¿no? de cuando todavía las personas tienen ese margen de decir, vale, tengo capacidades de este movimiento. Si hay personas que yo pongo ejemplo y no les sale, pues entonces volvemos a recomendar el apoyo, ¿no? Esto sin juzgar, o sea, siempre hablando de la prevención. Pues Leila, ha sido un placer estar contigo en este ratito en el que nos lo hemos pasado bien y hemos aprendido bastante, y seguramente te tendremos próximamente en alguno de nuestros programas de Conexión Gran Canaria, porque el saber no ocupa lugar, y de esta manera tan fácil, tan directa, pues se hace muy ameno y se agradece, la verdad. Yo he estado encantadísima, me han tratado súper bien. Aquí estoy, vamos, cuando quieran, aportando lo que, bueno, la experiencia clínica y la información y el conocimiento me ha dado. Y nada, que ojalá que los espectadores, las espectadoras puedan haber recogido algo y empezar, bueno, a hacer quizás algo distinto para su bienestar después de este ratito juntas. Muchísimas gracias, Leila, y nosotros esperar que esos espectadores que estén en algún el momento un poco complicado, alguna situación en la que no estén del todo cómodos o a gusto, pues puedan acudir a alguna relación significativa, como decía Leila, apoyarse, comunicarse, o finalmente acudir, bueno, finalmente tampoco, porque de primeras también puedes ir a algún profesional y terminas de primeras el problema. Exacto. Por lo tanto, agradecerte una vez más este ratito y recomendar a nuestros espectadores siempre el cuidado de nuestra salud mental, que es una parte muy importante del desarrollo de nuestro día a día. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más aquí en el Conexión Gran Canaria. Dime, cariño. Mamá, necesito que te vuelvas a quedar con Diego. ¿Otra vez, hija? Otra vez, sí. Y tengo que ir rápido a la oficina a mirar un informe en que debería haber estado hace un mes, pero no está. Y otra vez. Ya, hija, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa? Siguiente. El alquiler serían 1.350 euros al mes. Hay que pagar los 2 primeros meses por adelantado y 2 meses de fianza, aparte del contrato fijo y el aval. ¿Pero 2 meses de fianza y aval? Piénsatelo y hablamos. Daniel, hoy te vi raro. ¿Qué te pasa? Suscríbete, dale like y no olvides comentar. ¡Adiós! Y con este maquillaje puedes ir a cualquier lugar. Y ya estaría. Suscríbete, dale like y no olvides comentar. ¡Adiós! Clara, hija, ¿qué te pasa? No es lo que te pasa, es lo que nos pasa. Hay problemas que parecen solo tuyos, pero son de todo un país. Por eso, desde el Comisionado de Salud Mental, trabajamos para minimizar los factores sociales que afectan a tu salud mental. ¿Y a ti? ¿Qué te pasa?